En el mundo hay un país donde el peso es un tolete y lo casual una lleva. Y como poquito es chin, hay gente en ese país que come un chini de lleva. Sospechoso es estar chivo, cualquier pregunta es un gancho. Y todo aquel que no es vivo fácilmente cae en gancho. Todos saben lo que pasa y pasan cosas muy raras. Pero si hay que declarar, dice que nadie sabe nada. Pregunte usted, por ejemplo, si en ese país es cierto que con sueldos de 500 se hacen casi 100,000 pesos. Pregúnteselo a cualquiera y escuchará esta respuesta. Pregúntelo donde quiera y escuchará esta respuesta. Ay, señor, si usted supiera que yo no me doy cuenta. ¿Sabe lo que pasa? Que yo no soy de por aquí. Pregunte si hay gente allí que ataca la corrupción, pero quiere que el gobierno le dé una exoneración. Pregúnteselo a cualquiera y escuchará esta respuesta. Pregúntelo donde quiera y escuchará esta respuesta. Ay, señor, yo no me doy cuenta, ¿no? No, mi hijo, decir propio solamente está por su venta. Pregunte en cualquier ciudad y averigüe si es verdad que hay gente en las oficinas que cobran sin trabajar. Pregúnteselo a cualquiera y escuchará esta respuesta. Pregúntelo donde quiera y escuchará esta respuesta. Ay, señor, si usted supiera que yo no me doy cuenta. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Así es Quisqueya. Como de costumbre, el programa preferido de la comunidad dominicana. Así es Quisqueya, una programación con sonrisas, pero seria, con música, pero sin ruidos, donde la noticia y la ética marchan juntas. Gracias por elegirnos. Así es Quisqueya. Bienvenidos a escuchar como todos los días Así es Quisqueya, una producción de Iris Figuereo, lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Romance 1520. Vamos a pasar con un resumen de las informaciones ofrecidas por Iris Figuereo en el transcurso de esta semana. Adelante. Bienvenidos a una entrega más de Irreverente. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, incluyendo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y en la comunidad de WhatsApp. Señores, lo que está pasando en República Dominicana en estos últimos días es desastroso. La rastrería llegó a la zona más importante y emblemática de la República Dominicana y podemos decir que de Latinoamérica, porque está justo en la zona colonial la Catedral Primada de América. Entonces, todavía estamos esperando que la vicepresidenta Raquel Peña encuentre a los culpables, porque ella dijo que iban a ser sancionados. Estamos esperando, ya han pasado ya 4 días y todavía no vemos a nadie apresado, porque en muchos de esos videos que se hicieron virales se ven las caras de esos jóvenes. En los barrios conocen a esos jóvenes, la policía conoce a esos jóvenes porque son los mismos jóvenes desastrosos que se encargan de hacer desorden en los barrios marginados donde residen. Entonces, esperamos que para el final de esta semana por lo menos hayan 50 apresados. Conmigo hoy un programa lleno de nepotismo porque estamos en familia y la familia se tiene que apoyar, obviamente. Está mi tía Iris Figuereo, quien tiene 43 años en los medios de comunicación, periodista, locutora, ex vicecónsul de República Dominicana en Puerto Rico. Bienvenida. Gracias, Noelia. Muy buena. Buenos días, ¿no? Aquí en la hora que estamos grabando, pero sí. Gracias por tenerme aquí y así es, eso de nepotismo. Claro. Eso se ha convertido en ley prácticamente aquí. Ya no es punible, pudiéramos decir, el hecho de que se hace porque ya es constante en todo el gobierno, en todas partes. El nepotismo, o sea que ya es parte del
de la cotidianidad, Sí, del del diario día a día. vivir de los dominicanos. Y digo, de los dominicanos, porque todavía donde yo vivo esas cosas no pueden pasar. Así es, El pero nepotismo en Estados Unidos y sobre todo en Puerto Rico, donde he vivido durante los últimos 30 años de mi vida, eso es penado por ley. aquí no, aquí se lo celebran. Aquí es, Sí, aquí si no es de la aquí familia hay problema. es celebrado. Incluso vemos como funcionarios o diputados, senadores, Los hijos, todos están No, ahí no, al no. lado. meten preso al titular porque cometió un crimen y quien hereda ese puesto es la esposa Así es. o el hijo. Es increíble lo que se vive aquí, pero viniste a contarnos un poco sobre tu nuevo proyecto, que es que eres candidata a diputada de ultramar por el PRD. Así es, Noelia. Esta es una nueva etapa de mi vida. Ya lo había intentado una vez. Cuando se inician las elecciones o se aprueba el proyecto para el voto en el exterior en el año 2008, nosotros hicimos el intento conjuntamente con un grupo de dominicanos allí en Puerto Rico, específicamente por la circunscripción número 2. En esa oportunidad empezamos el recorrido, entendíamos que teníamos todas las condiciones y la oportunidad de competir. En el 2012, era para las elecciones del 2012 que se iba a llevar a cabo ya oficialmente esas elecciones. Ahí desistimos porque en esa oportunidad, pues las cosas no estuvieron muy claras. No estuvieron muy claras. Yo era en ese momento directora de comunicaciones del presidente Hipólito Mejía en el PRD. Y entonces, pues ahí decidí no participar porque vi que había una marcada preferencia por la actual diputada que salió electa. Habíamos un grupo de hombres y mujeres que estábamos buscando esa posición. En ese momento yo era la única mujer. Luego entonces, pues surge y había... Un desastre. No, un señalamiento, había un nivel, mucha inclinación. Entonces Como pasa desistimos. actualmente, porque aquí sigue sucediendo lo mismo. Si la candidatura realmente no fue, a pesar de que hubo unas elecciones, pero había prácticamente una línea porque había favores hacia un presidente o una persona muy vinculada con la Junta, hermana de esa candidata, y entonces pues preferimos salir con nivel, ¿no?, del proceso. En esta oportunidad, pues vimos dentro del PRM la misma situación. Ya no estábamos en el PRM y fui invitada por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, que ya por la situación del partido nos conocíamos, y acepté este reto porque entendemos que la comunidad dominicana merece tener otra opción. No seguir lo mismo con la misma persona que tenemos hace ya 4 periodos, va a tener, y realmente no hemos visto grandes logros, ¿no?, tangibles para la comunidad dominicana. Entonces, por eso aceptamos el reto esta vez de salir y presentarle al electorado de la circunscripción número 2 otra opción. Y aquí estoy. Cuéntanos un poco sobre tus propuestas. ¿Qué cambios harías de ganar esa diputación? Porque sabemos que Puerto Rico es uno de los países que más dominicanos tiene. Sí, así es. El electorado de Puerto Rico, tenemos alrededor de 47,000 ciudadanos dominicanos inscritos para votar. Obviamente, quizás no acto porque mucha gente se descuida y no se empadrona. Sacan la cédula y siguen y pierden mucho interés por participar. Entonces, por ejemplo, la Florida es una circunscripción muy grande. Está Puerto Rico, está la Florida prácticamente completa, Miami y todas sus zonas aledañas. Esa comprende Chile, Venezuela, todas las islas del Caribe que incluyen Puerto Rico. Es amplísima la jurisdicción. Y nosotros, pues mira, muchas cosas pudiéramos ofrecerle y tratar de que se logren. Porque a veces desde el país se nos ve a nosotros como que no necesitamos nada.
Se cree que la comunidad dominicana en el exterior tienen de todo y no Viven es bien. así. No es así, no viven bien. Hay mucha gente que se va y se sacrifica y hace grandes aportes, vive doble vida porque la mayoría, lo que consigue lo envía a República Dominicana, mal viven para un futuro. Entonces, las leyes, desgraciadamente, en este país no se cumplen. Y cuando los dominicanos vienen, que encuentran tantas trabas para ello iniciar o para ello obtener las cosas que creían tener en este país, se le hace completamente difícil. Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos proponer para que se mejoren las cosas. Con la vivencia de 30 años viviendo en el exterior, sabemos cuáles son esas necesidades, esas ansias de los dominicanos al retornar a su país. Y no solamente, tía, con el tema de que has vivido 30 años en Puerto Rico, sino también que tienes un programa en Puerto Rico donde pues te llegan quejas de esos dominicanos que residen allá y que tienen trabas aquí en República Dominicana. Así es. Esa es una de las cosas que nosotros hemos vivido. Yo no me he desvinculado nunca de la comunidad, ni de mi país, ni de los dominicanos. Cuando yo llego a Puerto Rico en el año 1993, que nosotros vimos, escuchamos los programas que habían, las cosas. Yo recuerdo, tú no te vas a acordar porque eras bien niña, yo trabajé en Telemacorís y nosotros salí de Telemacorís, que de hecho ellos ni siquiera querían que lo hiciéramos. Tan pronto llegamos a Puerto Rico, que vimos la situación de la comunidad, nos integramos. Recuerdo que en ese tiempo yo era reportera de Telemicro, Dani Alcántara, que fue mi compañero de estudio, Martín, otros grupos, pues ahí empecé realmente a hacer como reportera y a tener ese contacto directo con la comunidad dominicana, porque entendíamos que la necesitaba. En Puerto Rico se nos veía como que todos los dominicanos que estaban allí eran lo mismo, llegaban en yola y empezaban a hacer, no, incluso en ese momento recuerdo que se hablaba de que fue una política prácticamente de la policía que decía que, y el gobernador de turno era Rosselló, y decían que los dominicanos lo iban a cazar por aire, mar y tierra. Y cuando nosotros veíamos esas cosas, la situación con los dominicanos, cómo se nos tipificaba a todos por igual, incluso con el tono de hablar, que se nos quería indilgar que todos, no había preparación. Eso es lo que yo vi en ese momento, y conociendo a otros periodistas allá les cuestionaba por qué estaban las cosas así. Entonces mi programa empezó a hacer eso, ese ente, ese lugar donde los dominicanos empezaron a encontrar a quién podía canalizar sus situaciones ante el gobierno, ante el consulado, que ha sido desgraciadamente muy comercial más que humano. Ha habido cónsules que desgraciadamente se han desconectado de la representación. ¿Se venden visas en el consulado, no, como pasa en Haití? No, Puerto Rico no. Puerto Rico no se puede porque nosotros allí no se otorgaban visas. No se otorgan visas porque regularmente es muy poco el ciudadano. Por ejemplo, yo tengo un caso que puedo decir que investigué siendo yo vicecónsul y paso de un tema a otro, y es el caso, por ejemplo, de un colombiano. Nosotros teníamos que investigar a la hora de darle algún visado a un colombiano. En ese momento no había apertura entre ambos países. Ya no, ya aquí viene quien quiere y sale el que puede o el que quiere. En esa oportunidad yo tuve que hacer un visado para una persona y nosotros enviamos todo el proceso, porque eso se hacía desde República Dominicana, para investigar quién era. Y esa persona, cuando me presenta sus ingresos mensuales y todas esas cosas, me obligaba a investigar. Y recuerdo, porque no lo voy a olvidar, era una figura importante, que después que nosotros investigamos todo, que pagan una visa era antes bien poco dinero, era un gerente de una línea de belleza que hoy en día está aquí, está en Puerto Rico. O sea que tú tenías que investigar. No se venden visas, no pasa eso, porque los que vienen vía Puerto Rico tienen ciudadanía o residencia americana. Por ende, ya ese screening, eso lo hizo Estados Unidos. Claro. O sea que ya no sería ese el caso. Lo que sí se venden, lo que sí es una situación, es el asunto de las cartas de ruta, que pueda salir un dominicano. Esos dominicanos que a veces llegan allí en embarcaciones, llegan en yola, y si tienen que salir,
pues una carta de ruta que antes se le daba gratis, pero también hay que ver casos donde se hace constante. Cuando ya se hace constante, ya tú ves que hay una persona que está haciendo este tráfico constantemente, Claro. pues ya las autoridades toman medidas con relación a eso, pero no se venden visas así como tal. Entrando nuevamente en el tema del asunto de la comunidad, pues eso nos hizo a nosotros mantener ese programa. Mi programa era completamente cultural, político y envolvía todas las situaciones de la comunidad dominicana, tanto allá como aquí. Entonces, se convirtió mi programa en un lugar, en un espacio para que todo el mundo fuera, todos los políticos de este país han pasado por mis manos en Así es Quisqueya. Cuando se fue a lanzar o a llevar comercialmente a la cerveza Presidente a República Dominicana, de República Dominicana a Puerto Rico, Rafael Minicucci se apareció en mi programa y me dijo, yo quiero que usted me entreviste y yo quiero estar con usted en mi programa. Todas esas cosas, muchas historias ha traído y ha dejado ese programa porque fuimos eso, un programa, un referente completo para la comunidad dominicana en Puerto Rico. Y por eso hoy en día, Noelia, yo me siento muy satisfecha, gane o pierda, pase lo que pase, de que hoy yo llamo a gente y me dice, mira, es que tú no tienes que decir ni siquiera el partido, con decir Iris Figuereo o la faraona ya es suficiente. La faraona. La faraona. Así me bautizaron por vestimentas, con muchas cosas que yo utilizaba. Y César Peguero, que falleció, un gran locutor dominicano, en esos años era locutor de Radio 1000 informando, Sí, lector de noticias y eso, san cristobalense, pues me bautizó como la faraona y así se ha quedado un poco. Hablamos un poco sobre la inmigración dominicana en Puerto Rico, pero aquí en República Dominicana tenemos un grave problema con la inmigración haitiana. Entonces, quiero saber tu parecer, porque ya que tú has vivido lo que es el inmigrante dominicano en Puerto Rico, ¿cómo consideras tú el manejo de este gobierno con la frontera, con este tema del canal, que se suponía que el canal iba a estar cerrado? Digo, la frontera iba a estar cerrada hasta que el canal se paralizara, pero el canal sigue viento en popa y la frontera ya abrió comercialmente y ya otra vez también empezaron los vuelos. Así es muy triste esa situación. Fíjate, la migración antes nosotros decíamos que en Puerto Rico nosotros éramos lo mismo que los haitianos aquí, pero no hay comparable. Porque el dominicano que llega a Puerto Rico o a cualquier otro, Puerto Rico, que es lo más cerca, más fácil, porque con una embarcación, mucha gente ha perdido la vida en el Canal de la Mona, muchas denuncias nosotros hemos hecho de esos viajes que se hacen, que hay mucha gente de poder envuelta en ello y desgraciadamente no se hace lo que se tiene que hacer y en esos tiempos muchos militares también envueltos de la Marina, en fin. Todas esas cosas, no es lo mismo, no es igual, porque los haitianos vienen aquí y la mayoría no buscan regularizarse, siguen envueltos en la misma pobreza. El dominicano que llega a Puerto Rico busca la forma de establecerse y sobre todo respetar las leyes. En Puerto Rico tú no te encuentras con un dominicano haciendo las cosas que hacen los haitianos aquí, porque allí hay leyes y las leyes se respetan. Y nosotros mismos no permitimos que ningún dominicano tire por el suelo el nombre de nuestra patria, el nombre de los dominicanos, porque nos crea problemas. Pero es un problema esencial de justicia. Allí el dominicano que delinque, nadie le pide ni sale ninguna organización sin fines de lucro a defender ni los derechos humanos ni nadie. No, usted violó la ley, usted es penado y usted va devuelto para su país. Aquí no. Aquí, desgraciadamente, los haitianos hacen lo que les da la gana. Yo he visto, señores, aquí en este país, haitianos bañarse, vivir, andar por ahí con muchachitos, hacer 20,000 cosas. ¿Y dónde están las entidades que tienen que regular esas cosas? Entonces, no podemos, primero, no se puede comparar una cosa con la otra. Segundo, lo que han hecho y lo que están haciendo los haitianos aquí es porque nosotros lo hemos permitido como sociedad, como país, como gobierno. Porque desgraciadamente es así. Es para mí
penoso ver lo que ocurrió en el día de ayer, que se levante esas sanciones y los haitianos se han burlado de República Claro que Dominicana. sí. Estamos en un momento de genuflexión completa ante Haití. Haití ha demostrado tener mucho mejor coordinación, a pesar de ser un país que está manejado hace tantos años, alegadamente, o no alegadamente, porque es evidente, por bandas delincuenciales, y que el Estado dominicano se haya doblado a los niveles que se ha doblado con Haití. Es preocupante. Es muy preocupante, porque ¿qué va a pasar ahora? Ya ellos desviaron el canal, ya ellos han desechado todos los alimentos que Construyeron una fosa para quemar los Exacto. alimentos que llegan de que República lleguen de Dominicana. República Dominicana. Encima de eso, ahora mismo el empresariado tiene más poder que todo. O sea, no hay dignidad. Nuestra dignidad como dominicano ante el pueblo haitiano o ante las bandas delincuenciales de Haití. Y ante la comunidad internacional, porque La no conti- solamente... Pero Noelia, la comunidad internacional nos señala y nos castiga a nosotros. Claro, O sea, pero- ahora mismo le está dando mucho más credibilidad a Haití que a República Dominicana con lo que Pero estamos está viendo. viendo también que a pesar de las medidas que tomó el presidente Abinader, luego las flexibilizó. Correcto. Entonces, quedamos siendo un chiste ante la comunidad Así es, internacional, porque, es por penoso. ejemplo, podemos compararlo como con un Bukele que tiene unas decisiones firmes y que la comunidad internacional lo repudia, pero él lo que No, quiere es lo mejor para su para país. su país, y hay que respetarlo. Y le ha dicho a los derechos humanos, vengan, llévenselo. Todos ustedes quieren todo esto, ¿ven? Pero eso hoy ir a El Salvador, yo tengo, por cierto, un reportero del Salvador en mi programa, y ir a El Salvador hoy en día hay mucho más seguridad que aquí. Yo vi ayer en la semanal al presidente decir y comparar que la criminalidad de este país, y puso como ejemplo a Puerto Rico, qué desinformado en ese aspecto, porque realmente no hay comparable entre lo que pasa aquí en ese caso en Puerto Rico. Sí hay casos, y la mayoría de esos casos son por narcotráfico o ajustes de cuenta. Allí no se asalta a ningún ciudadano, no se interviene para quitarle un celular, para agarrarlo en cualquier sitio por una cadena. Eso no existe en Puerto Rico. Eso existió ciertamente hace muchos años. En los años 90, al principio de los 90, hubo una crisis. Sin embargo, allí la policía acabó con esos delincuentes. No, en Puerto Rico yo recuerdo una vez que estamos en el Viejo San Juan, cuando eso yo bebía, porque ya no bebo, y yo salí con una cerveza y mi prima me dijo, mira muchacha, ¿tú quieres que te lleven presa? Así Y yo, es. ¿qué es lo que está pasando? Porque yo, aquí es normal, tú puedes hasta manejar con bebida. Hay leyes que están ahí, dicen que eso es ilegal, pero aquí con un 500 usted resuelve su problema. Sí, no, jamás se le ocurriría a alguien darle un 500, decirle cualquier excusa. No importa su excusa, la multa va. Por eso hay cosas que veo aquí, a veces me da gusto el asunto del tránsito, a ver si en este país se baja a esos niveles tan altos de accidentes o de muertes por accidentes de tránsito, tantas cosas, pero nos falta mucho aún. Compararnos con Puerto Rico en ese aspecto de la criminalidad, eso tiene su origen, tiene su esencia y sus lugares. Yo me siento más segura hoy en día en Puerto Rico andando. No me importa coger un avión a las tantas de la mañana para llegar a Puerto Rico. Ahora, cogerlo para acá tengo temor. Y así lo tienen muchos dominicanos. Y eso es lo que nosotros, desde el Congreso, queremos pedirle a este país, que las cosas cambien, que el dominicano vuelva a su país en busca de paz, de un recinto de tranquilidad al retiro, que desgraciadamente no lo tenemos y no lo tenemos porque no se hacen las cosas que se tienen que hacer. Mencionaste el Intrant y justamente en estos días el Intrant está bajo la lupa. Así es, ahí lo vi. Con una licitación que se aprobó para unos semáforos inteligentes, sí. Incluso lo empezaron a instalar los semáforos inteligentes, pero mágicamente ahora Compra y Contrataciones dijo
que esa licitación tenía unas faltas y que esa empresa que ganó esa licitación solo tenía 7 meses de haberse constituido. Sí. Entonces ya sabemos que por ahí viene una maraña, una marrulla de eso, de lo que hacen los políticos, pero ¿qué va a pasar con los semáforos que se instalaron? Porque, ok, cancelaste la licitación. ¿Quiénes son los responsables? Claro. ¿Dónde están los responsables? ¿O eso también va a ser subsanable? La palabra favorita de Milagros Ortiz. Hay muchas informaciones que a veces salen incompletas. Obviamente hay mucho temor. Yo creo que aquí hay muchos funcionarios que tienen mucho temor a no decir las cosas como son. Yo vi esa noticia y fue incompleta. No sé quién la maneja porque no se dan detalles de ese contrato, cuándo se origina, desde dónde. O sea, hay que ver, porque realmente los semáforos son necesarios, pero hay que ver cuándo se dio, quién la dio y hasta dónde ha llegado todo esto, porque hay cantidad de casos y hechos aquí que desgraciadamente se quedan en el aire, se suspende. Está bien, vamos a ver quiénes son los responsables, dónde están los semáforos que se supone que estén aquí ya y qué va a pasar con eso y cuáles fueron las violaciones que se cometieron. Yo vi una friolera, como dicen en Puerto Rico, enorme de dinero y a lo mejor la pagaron y no van a aparecer los semáforos tampoco, como ha pasado en muchísimas otras cosas. Claro que sí, tenemos los drones de la policía, del EDESUR también, los drones de EDESUR. ¿Dónde están esos drones? ¿Qué ha pasado con esos drones? Los drones de la frontera, han comprado como 5 veces drones en la frontera y como quiera se siguen pasando los haitianos por la frontera. Sí, no solamente eso, hay muchos apellidos ilustres que no se quieren mencionar, que están metidos en tantos negocios y aquí los funcionarios tienen mucho miedo. Para finalizar, no quiero dejar de preguntarte porque sé que Puerto Rico tiene un clima muy parecido a República Dominicana y tenemos el problema del brote del dengue en este momento en República Dominicana. ¿Cómo maneja Puerto Rico, un país tan parecido climáticamente tropical a República Dominicana? ¿Cómo Puerto Rico maneja esos brotes de dengue? Porque es algo endémico, es algo que pasa todos los años en la temporada ciclónica. Con educación y conciencia. Educación tienen los ciudadanos y conocen que hay dengue. Hay limpieza. En Puerto Rico, yo recuerdo que en el año 1984, cuando yo visité Puerto Rico por primera vez, había una campaña constante para que la gente no tire la basura en la calle. Una campaña en toda la televisión y salía, recuerdo, puerco, así. Sí, porque los anuncios de Puerto Rico, yo me río de verdad. Y la gente no vota, tú no encuentras basura en las calles en Puerto Rico porque eso no existe. Y donde quiera hay, por ejemplo, letreros en urbanizaciones, $1,000 de multa a quien tire escombro, cualquier empleado que vaya a hacer una reparación en cualquier lugar tiene que llevarse los escombros, las cosas que dejan, ¿no? Y limpiarlo, porque sabe que hay multas. Aquí, desgraciadamente, zafacones donde quiera, que tú puedes disponer de la basura. Aquí se los roban Aquí se los roban. Aquí, ¿cómo tú puedes parar un dengue si realmente ni en términos hospitalarios, ni los ciudadanos tienen la conciencia de limpiar su entorno? Saben que va a haber mosquitos. Señores, el ser pobre no es un sinónimo de ser sucio, de ser puerco. No podemos. El ser pobre no necesariamente usted tiene que tener la cantidad de basura, sacar sus basuras, aprovechar un aguacero y tirar las basuras. Por Dios, eso no existe. Eso no puede existir y seguir existiendo en este país. Y justamente mencionaste que el ser pobre no puede ser comparado con ser puerco, con ser asqueroso. Un sinónimo de... No lo es. No lo es. Y quiero preguntarte tu opinión sobre lo que pasó en la zona colonial, porque Puerto Rico también tiene su zona colonial, que es sumamente protegida, sumamente resguardada. Señores, ahí usted puede andar como usted quiera. Así es. Con lo que usted quiera, con un anillo de no importa lo quilate, y ahí nadie lo va a atracar, usted no tiene miedo de nada. Pero lo que pasó este sábado en la zona colonial, donde las autoridades brillaron por su ausencia, porque ni apareció Politur, que es quien debe de velar
por esa área, pero tampoco apareció la policía, no apareció DGC porque ellos taparon la calle. Eso fue lo primero que debió, cuando vi eso, naturalmente voy a hacer referencia a tu programa, porque esta juventud irreverente que ha crecido y que se ha permitido tantas cosas en esta sociedad no nos va a llevar a buen camino, desgraciadamente. Ese desorden jamás hubiese existido en ningún otro país del mundo. Primero, yo dije, ¿dónde está la policía antimotines? Porque aquello era un motín, era para que inmediatamente aquellos oficiales que estaban allí, que no podían controlarlo ellos, llamaran a las unidades antimotines para que tomaran control. Eso no existe, ni va a existir en Puerto Rico, porque tú has visto cuando hay actividades de protesta al gobernador, de protesta, la cantidad de gente que se acumula allí justamente en esa área de la zona colonial. Pero también el contingente policial, que es completamente inamovible cuando ellos hacen una cadena humana, es de respeto y le pueden lanzar, tirar de todo y ellos no son capaces de tirar una arma, o sea, un balazo, de agredir a nadie porque la gente tiene derecho a protestar. Lo que pasó allí no fue una protesta, fue un bandidaje total, una conducta completamente reprochable, penosa, vergonzosa, lo que vimos este fin de semana en la zona colonial. Y mira, un lugar donde mucha gente adulta va a disfrutar, donde tantos turistas, tanta gente queremos ir a estar tranquilo. A botar el golpe. Que se creía que se podía estar tranquilo, pero ya vemos que no. Ojalá, y como tú decías en tu programa, que ya se empiecen a dar muestras de que de que hay sancionados o hay una línea de una serie de gente que deben ser tomadas ya y llamadas por las autoridades. Que desgraciadamente hacemos aquí mucha bulla y al final del camino no se hace nada. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Permíteme, Noelia, felicitarte porque estás en un mundo muy interesante. Como me dijiste desde que empezaste en los medios son excelentes, te abren puertas en tantas cosas posibles, son muy fuertes a veces nuestros críticos, quienes están detrás, quienes se sientan a vernos, pero ellos tienen el derecho de exigirnos mucho porque entramos a sus hogares sin pedir permiso y solamente cuando ellos nos permiten ahí, es un honor estar. Así que hay que ser muy cuidadoso con los medios de comunicación. Te felicito, has crecido mucho. Tienes más seguidores ahí que yo. Yo no conozco mucho de las redes, pero tú te has vendido muy bien y ojalá y sigas hacia adelante, sobre todo cultivando tu intelecto cada día para que sigas adelante, porque bella eres, hermosa, y en la televisión eso llega mucho. A la gente le gusta tener gente bonita en su casa. Gracias. Pues ya saben, recuerden suscribirse, activar la campanita en YouTube para que todos, no solamente este programa, sino que todos los programas que tenemos aquí en Faya Media les lleguen. Recuerden dejar sus comentarios, ya sean positivos o negativos. Nosotros lo leemos como quiera, eso no importa. Recuerden seguirnos en TikTok, señores, que Casal es un experto haciendo lives en TikTok, para que se curen con Casal, en Twitter, para que conozcan las últimas cosas que están pasando a nivel mundial, y Facebook. Y, por supuesto, nuestra comunidad en WhatsApp para que así tengan un acercamiento con todos los talentos de Faya. Hasta la próxima. Así es, Quisqueya, una programación con sonrisas, pero seria, con música, pero sin ruidos, donde la noticia y la ética marchan juntas. Gracias por elegirnos. Así es, Quisqueya. Tengo 25 buenas razones por las cuales quiero erradicar de la faz de la tierra al mosquito que transmite el dengue hemorrágico. ¿Cuántas tienes tú? Recuerda que la Aedes aegypti se reproduce en recipientes que acumulan agua clara, así que elimínalos. No permitas que se forme un criadero en tu casa o en sus alrededores. Usemos el sentido común y matemos a este mosquito asesino antes de que cobre otra vida. Continúa Así es Quisqueya y el resumen semanal de los viernes. Y ahora van a escuchar las exclusivas de José Peguero y el tema de Ramoncito Báez, el caso Baninter y la justicia. Remberto, tenemos una situación. Ramoncito Báez Figueroa es noticia. Tú me explicabas que justamente se da una situación
con Delta Comercial. La Delta se la entrega en pago Jacinto Peinado a Baninter. Ramón Báez quiere salir en libertad condicional del Banco Central Ban y le llevan un acuerdo para él poder salir, donde él tiene que renunciar a cualquier tipo de acción legal a futuro. Si se sigue profundizando y se llega a las emisoras, habrá mucho que explicar. Acá hay grupos económicos que no pueden justificar el dinero que tienen. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Remberto Pichardo Juan, líder del movimiento C3, Ciudadanos contra la Corrupción. Bienvenido a este espacio y a tu casa, Remberto. Ya lo sabe, así me siento como en mi casa, así mismo. Remberto, tenemos una situación. Ramoncito Báez Figueroa es noticia y está reclamando que se haga una investigación en contra de parte de los bienes que debieron ser liquidados de manera correcta, procedentes de Baninter, de aquel colapso de ese banco, del Banco Intercontinental, de esos 55,000 millones de pesos. Se creó una comisión donde se reunía esos bienes y esos bienes pasaban a subasta pública y distintos empresarios adquirieron parte de esos bienes. Pero tú me explicabas que justamente se da una situación con Delta Comercial. ¿Qué es lo que está pasando, Remberto? Sí, mira, según yo vi la publicación de Luisa Céspedes y como conozco al abogado que lleva el caso por parte de Ramón Báez, bueno, pues tuve la libertad de hacerle cierto tipo de preguntas. Yo tengo el documento, que es un documento público que se depositó en la Procuraduría General de la República. Y en él, o sea, fue una denuncia y solicitud de investigación formal que se hizo. Y en él se habla de algo, yo ni siquiera sé cómo llamarle. Según Ramón Báez, la Delta se la entrega en pago Jacinto Peinado a Baninter por un préstamo que tenía con ellos que obviamente no pudo pagar. Los Narri se interesan en la Delta y llega a un acuerdo con Baninter para comprar la Delta en 90 millones de dólares. De los cuales los Narri no dan un chele porque el primer pago, que era de 10 millones de dólares y iban a restar 80 millones de dólares a pagar, según el documento, lo toman prestado del mismo Baninter. Y dicen, mira, yo te voy a coger un préstamo, tú me pones el interés que sea para darte el primer pago de esos 90 millones de dólares que se supone que yo dé. Quedan 80 más los 10 que cogieron prestado al mismo Baninter. Viene la incautación del banco, se forma la comisión liquidadora, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo. En el 2013, si mal no recuerdo el documento, Ramón Báez quiere salir en libertad condicional del Banco Central Ban y le llevan un acuerdo para él poder salir, donde él tiene que renunciar a cualquier tipo de acción legal a futuro de una liquidación que todavía no se ha hecho. Que si no, no sale. ¿Por qué esta parte es importante? Porque aún tú cumplas penalmente, si tú tienes una condena civil y los bienes que se están liquidando no cubren la reparación civil que tú debes al Estado Dominicano, tú quedas debiendo. O sea que tú tienes un interés en que ese proceso de liquidación se lleve, porque si no tú vas a quedar debiendo como quieras. Dice el bueno, firmo, sale. Una vez afuera, él empieza a hacer solicitudes de información pública sobre una serie de procesos que nunca se esclareció en la prensa cómo fue que se dieron, dentro de los cuales se encuentra la misma Delta. Pero Porque también, está consciente. pero también, y perdón que te interrumpa, pero también si se sigue profundizando y se llega a las emisoras, habrá mucho que explicar. Pero no, manito, déjame decirte, de entrada, oye, ay, de ay, entrada, ay, por ahí hay un gángster. No, pero oye, Por ahí. De entrada, cuando se incautaron los bienes de Baninter, había una cadena de tiendas de zona franca que fueron incautadas. Se sacaron del proceso de liquidación, de haberse incautado, del proceso de incautación, y
según los informes de prensa que yo vi de la época y del seguimiento del caso que le hemos dado, esas tiendas se encontraban valoradas en 80 millones de dólares en esa época. Y las adquirió en pleno proceso de incautación Abraham Hasuri por 37 millones de dólares. Arrancando. Abraham Hasuri la compra en 37 millones de dólares, según los informes que hemos visto hasta ahora. Y la vendió inmediatamente y se ganó unos cuartos. ¿En cuánto la habrá vendido? Pero eso fue así. Estamos hablando de que estaban en un acta y lo sacaron del acta. Eso fue de entrada. ¿Cuánto perdió el pueblo dominicano ahí? Porque el problema del caso Baninter, para que la gente entienda, la quiebra de un banco no es un asunto público hasta que el Estado no paga a los depositantes. Que fue lo que hizo Hipólito Mejía Claro. ante este escándalo de esos 55.000 millones que se le ha colocado a él en un sitial especial por supuestamente haber evitado que la sociedad se lanzara a las calles, que pero se el lanzara país, ¿por qué? Al perder sus ahorros con el tema de Baninter. Pero va de vuelta. ¿Cuántos son 80? ¿Cuánto tú le quitas 80 para llegar a 37? Son 43 millones de dólares que se regalaron. Porque si tú tienes un bien que tú incautas supuestamente para reponer el dinero del pueblo, que fue el que el Banco Central dio, devolviéndole dinero a personas que por ley no tenían derecho a ese dinero, por encima de la suma de 500,000 pesos, no se le debió devolver dinero a nadie. Y al primero que le devolvieron 20 millones de dólares fue nada más y nada menos que al tesorero de Baninter. Oye, ¿a quién? El responsable del dinero de Baninter, el tesorero, que era Guaro Aliranzo. Y Guaro Aliranzo nunca fue ni siquiera citado a la Procuraduría. Pero ese fue otro que heredó bienes y también heredó frecuencias, heredó canales de televisión. Entonces, ¿cuál era el pueblo que se iba a lanzar a la calle? Porque ese es precisamente el punto. Si los bienes que tenía Baninter daban para pagar toda la deuda de Baninter, nosotros, el pueblo dominicano, no teníamos que pagar con dinero del Banco Central. Eso es así de sencillo. Porque la quiebra de un banco es un asunto privado hasta que el dinero no lo pone el Banco Central, que es el dinero de nosotros, el pueblo dominicano. Por eso es que nosotros tenemos un interés directo en este lío que se ha armado, con este reclamo que está haciendo Ramón Báez, porque nosotros no tenemos información desde adentro del valor de esos bienes, ni qué pasó con los bienes, que es lo que él está iniciando. Y ojalá y se le coja con caerle atrás una explicación a todos los bienes que él recuerde y las transacciones por las cuales se dieron. Porque yo no tenía idea de que Lonari le habían adquirido a Baninter la Delta Comercial a un precio de 90 millones de dólares antes de que se incautara el banco. Y esa es precisamente la queja de él, que cuando por fin le responden, le dan datos de que se le ha puesto un precio a la Delta por el cual la adquiere Lonari de 600 y pico de millones de pesos. Eso son 11 milloncitos de dólares, no 90. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los 10 que ellos dieron de inicio eran un préstamo de Baninter que ellos no pagaron. O sea, que no dieron nada en efectivo. Nada. Fue un préstamo que le cogieron al mismo Baninter. Ni siquiera dieron un bien. Nada. Entonces, los 600 y pico de millones que le cuesta ahora, tampoco han dado un chele por él, porque según las condiciones en las que se le entregó la Delta Comercial a Lonari, era un primer pago de 200 y pico de millones en bienes que se le iban a dar en dación en pago a Delta Comercial de una antigua compañía de los mismos Nari, que era Safari Motor. No dinero, no líquido. El segundo pago son la entrega de unas acciones de la misma Delta Comercial a Baninter. Todavía no hemos dado un chele. Y el tercer pago de unos 50 y pico de millones de pesos restantes, se va a dar con un préstamo que se va a pagar con el flujo de la misma ganancia de la Delta. Entonces, ¿cuál fue el dinero que dieron? ¿Dónde está? Realmente. ¿Dónde está el dinero? Y eso es lo que está reclamando Ramón Báez Figueroa en este momento. Claro, porque él tiene un interés directo. Si hay un restante de la deuda, él va a tener que pagarlo. Y nosotros tenemos un interés directo, porque si a nosotros se nos engañó en todas las transacciones de esa forma, nosotros no teníamos que agarrar y haber pagado
dinero del Banco Central, que es el dinero de nosotros los dominicanos. Eso debió de quedarse en un conflicto privado supervisado por intervención de la Superintendencia de Bancos. No nosotros cargar con eso. Exactamente. Que duramos tanto tiempo y que hubo que hacer una reforma fiscal que la Exacto. pagamos a puro pulmón los dominicanos. Pero es que al final... Porque después del Sí, colapso de ese banco, sí. hubo que inmediatamente soltar una reforma fiscal. Pero que déjame decirte, José Lalú, que era congresista en esa época, dijo que el hoyo de Baninter, que iba por 600 y pico mil millones ya a esa fecha, estamos hablando del 2019, se pagaba con el dinero de la AFP. Será en el 2009. No, 19. Se pagaba con el dinero de la AFP. Sí, porque acuérdate que se genera una deuda porque dejaron el Banco Central prácticamente sin dinero. Cuando le devolvieron el dinero a esos ahorrantes, que dicho sea de paso, gran parte de ellos debieron de ser investigados inmediatamente de cómo era que tenían esa cantidad Porque mucha de gente dinero ahí no podía demostrar la forma en que Pero había yo- adquirido ese dinero. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Si Guaro Liranzo era el tesorero del banco, ¿quién te dijo a ti que de ese faltante de Baninter, o tú puedes asegurar que de ese faltante de Baninter no fue que se generaron los 20 millones de dólares? Eso nada más lo puede descartar una investigación. Porque no estamos hablando de una gente que tiene una cuenta en un banco que se intervino. Estamos hablando del tesorero del banco, que paró con una cuenta de 20 millones de dólares donde hay un faltante del dinero del banco. Sin embargo, al tipo que autoriza todo lo que tenga que ver con movimiento, erogaciones o lo que fuera de dinero, no se le investigó. Y era el tesorero. Con él era que había que empezar la investigación. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ese expediente fue un disparate de un principio. Pero déjame decirte, eso siempre ha sido así en materia bancaria. Pero ¿tú crees que Miriam Germán pueda llegar a una conclusión y hacer que ese dinero que alegadamente no se ha pagado se pague ahora? No, ni que pueda lo va a hacer tampoco. Ni lo va a hacer Jenny, ni lo va a hacer Pero Wilson. ¿cómo que no lo pueden hacer? No, ni que pueda lo van a hacer. ¿Por qué no? O porque la mayoría de la gente... Pero se dice que las tiendas se le entregaron a Abraham Hasuri por su amistad con Hipólito Mejía. ¿Y de dónde fue que salió el servicio de seguimiento que le estaban dando a Jenny Berenice Reynoso, según Uchilora? ¿De dónde fue que salió? Del entorno del ¿De expresidente. quién fue el que lo ordenó? No fue Pepe Goico, allá desde el MIDE. ¿Y tú viste a alguien sometido por eso? ¿Tú viste a alguien investigado por eso? ¿Tú viste que a Pepe lo citaran a la Procuraduría a responder alguna pregunta? No. Tú no lo viste, ¿verdad que no? No. ¿Tú te crees que ellos van a agarrar y van a desarmar el caso Baninter cuando alguien de ahí puede decir, porque tú no me vas a decir a mí que el gobernador del Banco Central, atento a él, en un gobierno de Hipólito Mejía, cuyo ídolo es Rafael Leonidas Trujillo, que la gente no lo sabe, pero él sueña con ser Trujillo, por eso es que él dice, yo hice, yo esto, yo le pagué, yo esto, con los cuartos del Estado, pero él se cree que son de él. ¿Tú te crees que iban a entregarle 20 millones de dólares a Guaro Liranzo sin que Hipólito lo autorizara? ¿En un gobierno de Hipólito Mejía? Negativo, eso no lo creo yo. Ni que me lo... No, de ninguna manera. ¿Tú te crees, óyeme bien, que a todas esas personas que se le entregaron 20 millones de dólares, 10 millones como a Guillermo Gómez? Apareció con un dinero ahí. 10 millones en certificado de ahorro. Que inclusive empezaron una investigación contra él y al final terminaron devolviéndole su dinero. Que no tenía derecho, que no estamos diciendo que hizo algo malo para obtener el dinero. Pero la ley general del banco prohibía que se le devolviera ese dinero. Si tú metiste un dinero, hiciste una mala inversión en un banco que quebró, es una mala inversión. Eso Lo que es a le nivel tocan privado. son 500,000 pesos. Exactamente. Lo que dice la ley. Pero no fue eso lo que le tocó. Pero hasta a Georgina Duluc le devolvieron unos millones. Hasta a Georgina Duluc, si mal no recuerdo, le devolvieron unos millones por un depósito que tenía en Baninter, a lo cual no tenía derecho al excedente de los Bueno, pero a 500,000 pesos. todos, no únicamente a Georgina, sino a todos. Entonces, Porque hasta yo que tenía como con 1,300 pesos me devolvieron mi dinero. sí, también. pero tú estás por debajo de los 500. Sí. Ok, entonces cierto. ahora, si nosotros cogemos como averaje lo que está diciendo Ramoncito Báez en su denuncia, y los valores y las diferencias son tan descomunales, porque cuando tú agarras y no le cobras a una gente o le entregas un bien a una gente a un precio, y este tiene el inconveniente de que se había pactado ya
¿Qué quiere decir eso? Si yo te compro a ti un vehículo en 90 millones de dólares, para ponerte un ejemplo de algo material, y ya tú y yo hicimos un acuerdo, y yo te debo a ti esos 90 millones de dólares, y a mí me sucede lo que fuere, o yo caigo preso, etcétera, etcétera, tu compromiso de pago en virtud de ese contrato se queda igualito, subsiste. Eso significa que mi tutor tiene que cobrarte a ti los 90 millones que tú me debes, a los cuales, o que yo te debo, perdón, a los cuales yo contraté voluntariamente. Sí. ¿Verdad que sí? Pero no fue eso lo que pasó aquí. No es que hay un bien que se puso en venta pública subasta y que el mejor precio de puja fueron 11 millones de dólares. No fue eso lo que sucedió. Significa que ya ese bien se había vendido, que se había puesto de acuerdo entre cosa y precio, tal y como dice la ley, que se había suscrito un contrato entre donde se suscribían las condiciones de pago de esa cosa y precio, y que la comisión liquidadora cogió ese contrato y en lugar de ejecutarlo, salió con otra cosa y los NARI adquirieron por encima del contrato que ya habían firmado legalmente con Baninter el mismo bien a 11 millones de dólares más o menos, que tampoco pagaron, y ni siquiera se habla del préstamo de 10 millones de dólares que ya Baninter le había dado, según dice el mismo Báez Pero Figueroa. Ramoncito Báez Figueroa está en condiciones de hablar, tú que conoces a su abogado, de que él puede explicar también y rastrear el origen de esos bienes después que la comisión liquidadora se encargó de repartirlos. Yo entiendo que sería interesante y me imagino que sí, porque según el documento se habla con mucha precisión de las operaciones. Pero ojalá que si él le encabezaba, él tiene que tener muchos datos interesantes para nosotros, porque nosotros no hemos descubierto de las cositas que han salido, pero nosotros no nos conocemos el meollo del asunto, ni el valor de los bienes que se habían envuelto, ni las condiciones bajo las cuales se habían pactado esos bienes con Baninter antes de ser intervenido. Sí, ¿cuál era la tasación de esos bienes antes de que el banco No colapsara? solo la tasación, porque si la mayoría de los bienes ya estaban bajo contrato, ya se había establecido el precio de pago de préstamo, lo que se debía, lo que se iba a adquirir y el monto por el cual esas operaciones se iban a dar. Por ejemplo, si este documento no existiera, ninguno de nosotros nos enteramos que ya la Delta Comercial se había vendido en un contrato a los mismos NARI por 90 millones de dólares. Sin embargo, ahora los NARI la están adquiriendo, según dice esta denuncia, por 600 y pico de millones de pesos, que son 11 millones. Y si el resto de los bienes está así. Porque, por ejemplo, nosotros nos enteramos de los locales de zona franca y del precio, precisamente por el lío que se armó y de las cuando sacaron los también, bienes. que eso ha tenido una nebulosa, no se ha explicado eso. O sea, todavía nosotros no sabemos Y lo que ha permitido, exacto, que unos grupos económicos secuestren el espectro radial de la República Dominicana. Sí. Que eso es lo que ha permitido eso, la acaparación de esas emisoras. Le ha dado poder a un grupo para que compre y para que ese grupo se quede con la radio nacional. Sí, así fue. Bueno, esa era la teoría de la defensa de los vinchos, como le decimos todos nosotros, que yo no creo mucho en lo que la gente dice, pero cuando se aportan pruebas, sin importar quién la aporte, y lo he dicho, hay que analizar las pruebas que se están aportando. Y fuera de lo que pudieran decir los vinchos, lo cierto es que nosotros nos hemos enterado como pueblo de una serie de irregularidades que se dieron en el proceso de liquidación de Baninter, que todavía sigue activo. Hay que investigar esa comisión. De la cual nosotros nunca tuvimos respuesta. Y aparentemente las cosas que se dijeron en ese tribunal salieron. El artículo 32 de la Constitución establece que el escudo nacional lleve en el centro el Evangelio de San Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuenta, además, con 4 banderas nacionales sin escudo, 2 lanzas, un ramo de laurel y uno de palma. En la parte superior, una cinta azul ultramar, con el lema Dios, Patria y Libertad. Y en la base, otra cinta color rojo vermellón, cuyos extremos se orientan hacia arriba, con las palabras República Dominicana.
Las versiones del escudo nacional no conformes con la Constitución de la República y la nueva ley de símbolos patrios deben ser corregidas y sustituidas en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de dicha disposición legal, ley número 210-19. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. No te pierdas a Orlando Ramírez, el fiscal del merengue, en La Tarde Alegre. Música, entrevistas, información y los chismes del Padrino. ¡El Padrino! La Tarde Alegre, lunes a viernes a las 3 de la tarde, por aquí, por Romance 1520. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos.